Hola, soy Waldo KG. Hoy quiero hablarles de vuelta de Wittgenstein, que hace tiempo que no lo toco, y quiero hablarles de la conferencia sobre la ética. Y quiero comentarles un poco de qué va y vamos a leerla. No es un texto muy largo, no esto tomará mucho tiempo. De paso pueden, cocinar lo que quieran mientras que leo esto, o como quieran pueden leerlo junto a mí. Eso me sirve bastante para contener mi atención y leer en textos complejos. Bueno, sin más que decir, voy a empezar con la conferencia sobre ética de Ludwig Wittgenstein, hecha el 7 de noviembre de 1929, que fue publicada en el 65, bastante después, en una revista de filosofía. Empiezo. Antes de que empiece a hablar sobre lo que realmente mi tema, permíteme hacer unas cuantas observaciones introductorias. Siento que tendré grandes dificultades en comunicarles mis pensamientos y pienso que algunas de ellas podrían reducirse si de antemano se las menciono. La primera que casi no necesito mencionar es que el inglés no es mi lengua materna y por lo tanto que mi expresión a menudo adolece de precisión y sutileza que serían deseables cuando se habla acerca de un tema difícil. Todo lo que puedo hacer es pedirles que tengan más fácil mi labor intentando aprehender lo que quiero decir, a pesar de las faltas que constantemente estaré cometiendo en contra de la gramática inglesa. La segunda dificultad que mencionaré es esta, que probablemente muchos de ustedes hayan venido a esta conferencia mía con expectativas ligeramente equivocadas. Y para ponerlos en la vía correcta respecto a este punto, diré unas cuantas palabras acerca de la razón para elegir el tema que elegí cuando su antiguo secretario me hizo el honor de pedirme que leyera un trabajo ante su sociedad. Mi primer pensamiento fue que ciertamente lo haría y mi segundo pensamiento fue que si yo haría de tener la oportunidad de hablarles, debería hablar acerca de algo que yo estuviese deseoso de comunicarles y que no debería desaprovechar esta oportunidad para darles una conferencia sobre, digamos, ética. Llamo a esto desaprovechar porque para explicarles una cuestión científica necesito todo un curso, no un trabajo de una hora. Otra alternativa habría sido darles lo que se llama una conferencia científico-popular, es decir, una conferencia orientada a hacerles creer que comprenden una cosa que de hecho no comprenden y gratificar lo que creo que es uno de los deseos más bajos de la gente moderna, a saber, la curiosidad superficial por los últimos descubrimientos de la ciencia. Rechacé estas alternativas y decidí hablarles acerca de un tema que me parece que es de importancia general, esperando que pueda ayudar a aclarar sus pensamientos acerca de este tema, inclusive si están totalmente de desacuerdo con lo que diga de él. Mi tercera y última dificultad es que, de hecho, se haría la mayoría de las conferencias filosóficas largas, y es esta, que el que escucha es incapaz de ver tanto la ruta por la que se conduce como la meta a la que se desemboca. Es decir, o piensa, comprendo lo que dice, pero ¿a qué diablos quiere llegar? O bien piensa, veo a lo que quiere llegar, pero ¿cómo diablos va a llegar allí? Todo lo que puedo hacer es, una vez más, pedirles que sean pacientes y esperar que al final puedan ustedes ver tanto el camino como a dónde conduce. Empiezo. Mi tema, como saben, es la ética, y adoptaré la explicación de ese término que da el profesor Morrow en su libro Principios de Ética. Dice, la ética es la investigación general acerca de lo que es bueno. Ahora bien, yo voy a usar el término ética en un sentido ligeramente más amplio, de hecho, en un sentido que incluye lo que creo que es la parte más esencial de lo que generalmente se llama estética. Y para hacerles ver tan claramente como sea posible lo que considero que es este tema de la ética, expondré ante ustedes un número de expresiones más o menos sinónimas, cada una de las cuales pueden ser sustituidas por la definición anterior, y al enumerarlas quiero producir el mismo clase de efecto que Galton produjo cuando tomó un cierto número de fotografías de diferentes rostros sobre la misma placa fotográfica
para obtener un retrato de los rasgos típicos de todos ellos que tenían en común. Y como al mostrarles a ustedes una foto colectiva, así podría hacerles ver lo que es, digamos, el rostro del chino típico. Así ven a través de la hilera de sinónimos que expondré ante ustedes, podrán, espero, ver los rasgos característicos que todos ellos tienen en común. Y esos son los rasgos característicos de la ética. Ahora bien, en lugar de decir la ética es la investigación de lo que es bueno, podría haber dicho que la ética es la investigación de lo que es valioso, de lo que es realmente importante. O podría haber dicho que la ética es la investigación del sentido de la vida, o de lo que hace que la vida valga la pena ser vivida, o de lo que es la forma correcta de vivir. Yo creo que si ustedes le echan un vistazo a todas esas frases, obtendrán una idea tosca de qué es lo que la ética se ocupa. Ahora bien, lo primero que le llama a uno la atención acerca de todas las expresiones es que de hecho cada una de ellas es usada en dos sentidos muy diferentes. Los llamaré el sentido trivial o relativo por una parte y el sentido ético o absoluto por la otra. Si por ejemplo digo que esta es una buena silla, eso significa que la silla sirve a un cierto propósito predeterminado. Y la palabra bueno tiene aquí significado solo en la medida en que previamente se fijó este propósito. De hecho, la palabra bueno, en el sentido relativo, significa simplemente estar a la altura de un cierto estándar predeterminado. Así, cuando decimos que el hombre es un buen pianista, queremos decir que sabe tocar un cierto grado de dificultad con un cierto grado de destreza. Y de manera similar, si digo que es importante para mí no resfriarme, quiero decir que resfriarme produce en mi vida ciertas perturbaciones descriptibles. Y si digo que esta es correcta, esta ruta es correcta, quiero decir que es la ruta correcta relativa a una cierta meta. Usadas de esta manera, estas expresiones no presentan ningún problema difícil o profundo, pero no es lo que la ética usa. Suponiendo que supiera jugar tenis y uno de ustedes me viera jugar y dijera, bueno, juegas bastante mal. Y supongamos que yo respondiera, no sé, estoy jugando mal, pero no quiero jugar mejor. Todo lo que el otro hombre podía decir sería, ¡ja! Bueno, entonces todo está bien. Pero supóngase que yo hubiese dicho una mentira extravagante y que el que me abordara me dijera, te has conducido como una bestia. Y que entonces yo le dijera, yo sé que me estoy conduciendo mal, pero no quiero conducirme mejor. Podría él decir, ¡ja! ¿Entonces todo está bien? Ciertamente no. Él diría, bueno, deberías querer conducirte mejor. Aquí tienen ustedes un juicio absoluto de valor, en tanto que el primer ejemplo era un juicio relativo. La esencia de esta diferencia parece ser obviamente esta. Todo juicio de valor relativo es un mero enunciado de hechos y puede por lo tanto ser expresado de forma tal que pierde toda la apariencia de un juicio de valor. En lugar de decir, esta es la ruta correcta para ir a Grantchester, yo podría igualmente haber dicho, esta es la ruta correcta por la que tienes que ir si quieres llegar a Grantchester lo más pronto posible. Este hombre es un buen corredor. Significa simplemente que recorre un cierto número de millas en un cierto número de minutos, etc. Ahora bien, lo que deseo sostener es que, aunque se puede mostrar que todos los juicios de valor relativo son meros enunciados de hechos, ningún enunciado de hecho puede nunca servir o implicar un juicio de valor absoluto. Permítanme explicar esto. Supongamos que uno de ustedes fuese una persona omnisciente y que por lo tanto conociera todos los movimientos de todos los cuerpos en el mundo, muertos o vivos, y que también conociera todos los estados de las mentes de todos los seres humanos que hayan vivido. Y supongamos que este hombre escribiese todo lo que supiera en un gran libro.
Entonces este libro contendría la descripción completa del mundo. Y lo que quiero decir es que este libro no contendría nada de lo que llamamos juicio ético o algo que lógicamente implicaría un juicio así. Contendría, desde luego, todos los juicios relativos de valor y todas las producciones científicas verdaderas. Y de hechos, todas las proposiciones verdaderas que puedan hacerse. Pero todos los hechos descritos estarían, por así decirlo, al mismo nivel. Y del mismo modo, todas las proposiciones estarían al mismo nivel. No hay proposiciones que, en algún sentido absoluta, sean sublimes, importantes o triviales. Ahora bien, quizá alguno de ustedes concordarán con esto y les vendrá en la memoria las palabras de Hamlet. Nada es bueno o malo, pero el pensarlo así lo hace. Pero una vez más, esto podría conducir a una incomprensión. Lo que Hamlet dice parece implicar que lo bueno y lo malo, aunque no sean cualidades del mundo fuera de nosotros, son atributos y estados de nuestras mentes. Pero lo que yo quiero decir es que un estado de la mente, en la medida en que mediante esto queremos decir un hecho que podemos describir, no es en ningún sentido ético, bueno o malo. Si, por ejemplo, en nuestro libro del mundo leemos la descripción de un asesinato con todos sus detalles físicos y psicológicos, la mera descripción de estos hechos no contendrá nada que podríamos llamar una proposición ética. El asesinato estará exactamente al mismo nivel que cualquier otro suceso, por ejemplo, la caída de una piedra. Ciertamente, la lectura de dicha descripción podría causar dolor o rabia o cualquier otra emoción o podríamos leer acerca del dolor, de la rabia causados por otra gente, por este asesinato, cuando se encontrara de él. Pero serían simplemente hechos, más no ética. Y ahora, debo decir que si contemplara lo que realmente tuviese que ser la ética, si hubiese tal ciencia, este resultado me parecía perfectamente obvio. Me parece obvio que nada que pudiésemos pensar o decir sería la cosa en sí. Que no podemos escribir un libro científico cuyo tema fuese intrínsecamente sublime y que estuviese por encima de todos los demás temas. Puedo escribir mi sentimiento solo mediante la metáfora de que si un hombre pudiese escribir un libro sobre ética, que realmente fuese un libro sobre ética, dicho libro destruiría con una explosión todos los otros libros del mundo. Nuestras palabras, usadas como las usamos en ciencia, son avíos susceptibles únicamente de contener y transmitir significado y significado y sentido natural. La ética, si es algo, es sobrenatural. Y nuestras palabras solo expresarán hechos, así como una taza de té contiene solo una taza llena de agua, inclusive si yo vertiera un galón. Dije, en lo que a hechos y a proposiciones concierne, hay solo valor relativo, y bien, deber, etc., relativos. Esto permite, antes de proseguir, ilustrar esto mediante un ejemplo más bien obvio. La ruta correcta es la ruta que conduce a una meta arbitrariamente predeterminada, y nos queda perfectamente claro a todos que no tiene ningún sentido hablar acerca de la ruta correcta independientemente de dicha meta predeterminada. Veamos que podríamos estar queriendo decir la expresión la ruta absolutamente correcta. Y pienso que sería una ruta por la que todo el mundo, con solo verla, tendría, con necesidad lógica, que ir, y por lo que tanto mundo se sentiría avergonzado por no ir. Y de manera similar, el bien absoluto, si es un estado de cosas descriptibles, sea tal que todo mundo, independientemente de sus gustos o inclinaciones, necesariamente produciría o se sentiría culpable por no producir, por no ir por la ruta. Y quiero decir que dicho estado de cosas es una quimera.
Ningún estado de cosas tiene en sí mismo lo que me gustaría llamar el poder coercitivo de un juez absoluto. Pero entonces, ¿qué tenemos todos nosotros quienes, como yo mismo, todavía sentimos la tentación de usar expresiones como bien absoluto, valor absoluto, etc.? ¿Qué tenemos en mente y qué tratamos de expresar? Ahora bien, siempre que trato de aclararme esto a mí mismo, es natural que traiga a colación casos en los que ciertamente usaría estas expresiones, y entonces me encuentro en una situación en la que ustedes estarían por ejemplo, fuera a darles una conferencia sobre psicología del placer. Lo que ustedes harían entonces sería intentar traer a la memoria alguna situación típica en la que siempre hayan sentido placer. Porque, teniendo esta situación en mente, todo lo que yo les dijese se volvería concreto y, por así decirlo, controlable. Un hombre elegiría quizás como su mejor ejemplo la sensación de ir de paseo un agradable día de verano. Esta es la situación en la que ahora me encuentro, si quiero fijarme en lo que quiero decir mediante el valor absoluto o ético. Y en mi caso, siempre lo sucede que se me presenta la idea de una experiencia particular que por lo tanto es, en un sentido, mi experiencia par excellence. Y esa es la razón por la que, al hablarles ahora, usaré ante todo y en primer lugar esta experiencia como el primero de mis ejemplos. Como dije antes, este es un asunto enteramente personal y a otros llamará más la atención otros ejemplos. Describí esta experiencia para, si ello es posible, hacerles recordar las mismas o similares experiencias, de manera que podamos tener un terreno común para nuestra investigación. Yo creo que la mejor manera para describirla es que cuando la tengo, me asombro ante la existencia del mundo. Me asombro ante la experiencia del mundo. Entonces me inclino a usar frases como qué extraordinario que haya algo o qué extraordinario que el mundo exista. Mencionaré de inmediato otra experiencia que también conozco, con la que algunos de ustedes podrían estar familiarizados. Es lo que uno podría llamar la experiencia de sentirse absolutamente a salvo. Me refiero al estado anímico en el que uno se inclina a decir estoy a salvo. Pase lo que pase, nada podrá lastimarme. Permítame ahora considerar estas experiencias porque creo exhiben precisamente las características acerca de las cuales tratamos de tener claridad. Y en relación con eso, la primera cosa que tengo que decir es que la expresión verbal que le damos a estas experiencias es un sinsentido. Si yo digo, me asombro ante la existencia del mundo, estoy mal empleando el lenguaje. Permíteme explicar esto. Tiene un sentido perfectamente bueno, y claro, decir que me asombro ante algo que es el caso. Todos comprendemos lo que quiere decir que me asombro ante el tamaño de un perro que es más grande que cualquier otro que haya visto antes, o ante cualquier cosa que en el sentido común de la verdad es extraordinaria. En cada caso, así me asombro ante el caso que yo podría concebir que no fuese el caso. Me asombro ante el tamaño de este perro, porque podría concebir un perro de otro tamaño, a saber, de un tamaño usual, ante el cual no me asombraría decir, me asombro porque tal y tal cosa acontezca, pero tiene sentido si puedo imaginar que no acontece. Entonces, este sentido, uno se puede asombrar ante la existencia de, digamos, una casa cuando la ve, ya que no ha visto durante mucho tiempo, y se había imaginado que mientras tanto ya la habría demolido. Pero es un sinsentido decir que me asombro ante la existencia del mundo, porque no puedo imaginar que no exista. Desde luego, podría asombrarme que el mundo que me rodea sea como es. Si por ejemplo tuviese la experiencia de ver el cielo azul, me podría asombrar que el cielo fuese azul, en tanto que opuesto al caso de que esté nublado. Pero no es lo que quiero decir.
me asombro ante el cielo, que sea como sea. Uno podría sentirse tentado a decir que ante lo que me asombro es una tautología, a saber que el cielo es azul o no es azul. Pero entonces es simplemente un sinsentido decir que uno se asombra ante una tautología. Ahora bien, lo mismo aplica a la otra experiencia que mencioné, la experiencia de seguridad absoluta. Todos sabemos lo que en la vida común significa estar a salvo. Estoy a salvo en mi cuarto, en donde no me puede atropellar un autobús. Estoy a salvo si tuviese tos férrina y por lo tanto yo no puedo volver a tenerla. Estar a salvo esencialmente significa que es físicamente imposible que ciertas cosas me sucedan y por lo tanto es un sinsentido decir que estoy a salvo pase lo que pase. Una vez más es un mal uso de la expresión a salvo. Como el otro ejemplo era un mal uso de la palabra existencia o asombrarse. Ahora bien, quiero persuadirlos de lo que un cierto mal uso característico de nuestro lenguaje corre a lo largo de todas las expresiones éticas y religiosas. Todas estas expresiones parecen, prima facie, ser simplemente símiles. Así, parece que cuando usamos la palabra correcto en un sentido ético, aunque lo que queremos decir no es correcto en su sentido tribal, es algo similar. Y cuando decimos, esto es una buena persona, esta es una buena persona, aunque la palabra buena aquí no significa lo que significa en la oración, este es un buen jugador de fútbol, vas a ver si alguna similitud. Entre paréntesis, acá estamos viendo cómo Wittgenstein usa su método. Y cuando decimos, la vida de este hombre fue valiosa, no queremos decirlo en el mismo sentido en que hablaríamos de algunas joyas valiosas, pero parece haber alguna clase de analogía. Ahora bien, todos los términos religiosos en este sentido pueden ser usados como símiles o alegóricamente. Porque cuando hablamos de Dios y de que Él ve todo, y cuando nos arrodillamos y le rogamos, todos nuestros términos y acciones pueden ser parte de una gran y elaborada alegoría que lo representa como un ser humano de gran poder, cuya gracia tratamos de ganar, etcétera, etcétera. Pero entonces, alegoría también describe las experiencias a las que me acabo de referir. Porque la primera de ellas es, creo, exactamente a lo que la gente se refería cuando decía que Dios habría creado el mundo. Y la experiencia de estar absolutamente a salvo ha sido descrita diciendo que nos sentimos a salvo en las manos de Dios. Una tercera experiencia de la misma clase es la de sentirse culpable. Una vez más, esto ha sido descrito mediante la frase de que Dios desaprueba nuestra conducta. Así pues, en el lenguaje ético y religioso, parecemos estar constantemente usando símiles. Pero un símil debe ser un símil para algo. Y si puedo describir un hecho mediante un símil, puedo poder omitir el símil y describir los hechos sin él. Ahora bien, en nuestro caso, tan pronto como tratamos de omitir el símil y de simplemente enunciar los hechos que están detrás de él, nos encontramos con que no hay tales hechos. No hay tales hechos. Y así, lo que primero se presenta como un símil, ahora parece ser un mero sinsentido. Ahora bien, las tres experiencias que les he mencionado, y que podría haber añadido más, les parece a aquellos que las han experimentado, a mí por ejemplo, que tienen algún sentido, un valor intrínseco, absoluto. Pero de seguro que cuando digo que son experiencias, son hechos, tuvieron lugar aquí y allá, duraron un tiempo definido y por consiguiente son descriptibles. De manera que por lo que dije hace algunos minutos, debo admitir que es un sinsentido decir que tiene un valor absoluto. Y voy a precisar todavía más mi idea diciendo
Es la paradoja de que una experiencia, un hecho, parezca tener un valor sobrenatural. Y voy a precisar todavía más mi idea diciendo: es la paradoja de que una experiencia, un hecho, parezca tener un valor sobrenatural. Ahora, hay una forma como yo estaría tentado de enfrentar esta paradoja. Permítanme primero considerar de nuevo nuestra primera experiencia de asombro ante la existencia del mundo, y permítanme describirla de un modo ligeramente diferente. Todos sabemos lo que es en la vida cotidiana llamaríamos un milagro. Obviamente, no es más que un evento en el cual nunca hemos visto otro parecido. Supongamos ahora que tuviese lugar un suceso así. Tomo en el caso que de pronto uno de ustedes le creciera una cabeza de león y empezara a rugir. Entonces sería lo más extraordinario que pudiese yo imaginar. Ahora bien, una vez que nos hubiésemos repuesto en esta sorpresa, lo que yo sugeriría sería ir a buscar a un doctor y que se investigara el caso científicamente. Y si no fuese porque lo haría, yo le haría una vivisección. ¿Y qué habría pasado con el milagro? Porque es claro que cuando lo vemos de esta manera, todo lo milagroso desaparece. A menos de que lo que queramos decir mediante este término sea tan solo un hecho que no ha sido todavía explicado por la ciencia. Esto una vez más significa que hasta ahora hemos fallado en integrar este hecho con otros en un sistema científico. Esto muestra que es absurdo decir que la ciencia ha probado que no hay milagros. La verdad es que el modo científico de ver un hecho no es el modo de verlo como un milagro. Ahí se ve que son distintos juegos de lenguaje. Porque imagínense el hecho de que quiera no será milagroso en el sentido absoluto del término, porque ahora vemos que hemos estado usando la palabra milagro en un sentido relativo y en un absoluto. Y ahora describiré la experiencia de asombrarme ante la existencia del mundo diciendo: es la experiencia de ver el mundo como un milagro. Y siento ahora la tentación de decir que la expresión correcta en el lenguaje para el milagro de la existencia del mundo, aunque no es ninguna proposición en el lenguaje, es la existencia del lenguaje mismo. Pero, ¿qué significa entonces uno se dé cuenta de este milagro en algunas ocasiones y no en otras? Porque todo lo que he dicho al trasladar la expresión de lo milagroso de una expresión por medio del lenguaje a la expresión por la existencia del lenguaje, todo lo que he dicho es una vez más que no podemos expresar lo que queremos expresar y que todo lo que decimos acerca de lo milagroso absoluto sigue siendo un sinsentido. La respuesta a todo esto les parecerá ahora perfectamente clara a muchos de ustedes. Ustedes dirán: bueno, si ciertas experiencias nos hacen constantemente sentir la tentación de atribuirles una cualidad a la que llamamos valor e importancia absolutos o éticos, ello simplemente muestra que mediante estas palabras no queremos decir un sinsentido. Que después de todo lo que queremos decir al decir que una experiencia tiene un valor absoluto, es simplemente un hecho como otros hechos. Y que todo lo que esto equivale es a que no hemos logrado todavía encontrar el análisis lógico correcto de lo que queremos decir por medio de nuestras expresiones éticas y religiosas. Esto es lo que le diría Russell a Wittgenstein. Y ahora Wittgenstein lo va a atacar. Ahora bien, cuando se hace esta objeción, de inmediato veo con claridad, por así decirlo en un flash, no solo que ninguna de las descripciones en las que puedo pensar serviría para describir lo que quiero decir mediante valor absoluto, sino que rechazaría toda descripción importante que podía surgir, quien quiera que fuese, ad initio, sobre la base de una significación. Es decir, veo ahora que estas expresiones carentes de sentido no eran sin sentidos, porque no hubiese yo todavía encontrado las expresiones correctas, sino que
el que carezcan de sentido, era su esencia misma. Todo lo que quería hacer con ella era precisamente ir más allá del mundo, y eso es decir, más allá del lenguaje significativo. Toda mi tendencia, creo que la tendencia de todos los hombres que alguna vez intentaron escribir, hablar de ética o religión, era ir contra los límites del lenguaje. Ir en contra de los muros de nuestra jaula es absolutamente inútil. La ética, en la medida en que surgen del deseo de decir algo acerca del sentido último de la vida, del bien absoluto, de lo valioso absoluto, no puede ser ninguna ciencia. Lo que dice no añade nada absoluto. No añade nada a nuestro conocimiento en ningún sentido. Pero es un documento en nuestra tendencia en la mente humana que yo por la mente no me puedo impedir respetar profundamente. Ni por mi vida la ridiculizaría. Bueno, ¿qué les pareció? Estuvo bastante bueno, bastante intenso. Soy Waldo Cajé. Por favor, comenten qué les parece este texto. La verdad, para mí es un milagro este texto.